Buenas noches, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Tulio Alexander Camilo Hernández. En esta oportunidad voy a hablar de instrumentos financieros. En primera instancia quiero tocar el tema asociado a los instrumentos financieros de renta fija, los cuales, como su nombre lo indica, manejan una tasa de interés fija y su pago puede ser dado al vencimiento de la inversión. El primer instrumento que quiero abordar en este momento es el de los bonos, teniendo que los bonos son emitidos con el ánimo de financiar, es decir, de adquirir recursos, obtener recursos para la financiación de proyectos de inversión. Dentro de los tipos de bonos encontramos aquellos que están asociados a la deuda pública y la deuda privada, entendido aquellos de la deuda pública como los emitidos por entidades del Estado y los de deuda privada, como su nombre lo indica, por empresas que no están bajo el control del Estado colombiano. Los pagos de estos bonos pueden ser periódicos, en los cuales se tienen en cuenta unos cupones pagaderos o va a pagar de acuerdo al lapso de tiempo establecido, y también los pagos pueden darse al final del plazo establecido, es decir, al final de la inversión. Para la adquisición de este tipo de instrumentos se puede realizar en el mercado primario, donde encontramos la oferta privada, la oferta pública y la subasta holandesa, y en el mercado secundario cuando se adquieren a través de otros inversionistas, cuando se los adquirimos a otros inversionistas. El otro instrumento de tasa fija que quiero abordar es el de los papeles comerciales. Entonces, los papeles comerciales son otro instrumento de deuda, los cuales son puestos a corto plazo. También su finalidad es que son emitidos para financiamiento, para adquirir liquidez, si se puede llamar así. Quiero hablar puntualmente de un caso de los asociado a los papeles comerciales, y es el que aconteció entre los años 2009 y 2013 aproximadamente, cuando se generó una modalidad entre las cooperativas que fue conocido como el fondeo. Entonces, ¿qué se realizaba en esa época? Se negociaban los créditos que eran originados por algunas cooperativas a inversionistas ajenos a las cooperativas. Entonces, un crédito ordinario, una tasa máxima de usura, se negociaba una tasa menor con el fin de acceder a recursos inmediatos para incrementar el flujo de caja. Entonces, si revisamos noticias y demás, esto fue un caso que generó bastante polémica mediáticamente, que tuvo que ser intervenido esta modalidad por la Superintendencia Financiera y demás, la Superintendencia Solidaria, por este tipo de venta de libranzas, ¿no? Por unos fraudes que se presentaron con ocasión de este tema. El uso de este tipo de papeles comerciales es incrementar el flujo de caja, básicamente para eh, potenciar los recursos de las entidades. Otro instrumento financiero fijo que quiero abordar es el de los certificados de depósito a término, es decir, los CDTs. Decimos que cualquier persona natural puede hacer uso de este instrumento con el ánimo de realizar un ahorro a un corto o mediano plazo. El depósito a término fijo del depósito puede ser pactado desde 30 días en adelante, y cada banco estipula los valores mínimos a adquirir para este tipo de depósito. Un tipo de este CDT es el que puede hacer uno como persona natural en cualquier banco, personalmente digamos en el BBVA. Otro tipo de instrumento que voy a abordar es el de las letras del tesoro. Entonces, decimos que las letras del tesoro son títulos de deuda pública de renta fija a corto plazo, los cuales son emitidos con una finalidad, y es la de financiación. Su plazo o periodicidad es de 3 a 18 meses y se negocian en el mercado monetario.
Realmente el objetivo de este tipo de letras del tesoro es la de financiación a corto plazo y que no sea a un costo muy elevado. Hay hay dos formas de adquirir este tipo de letras del tesoro y es en la compra de los mercados primarios y mercados secundarios. Siempre todo este tipo de adquisiciones obviamente requieren que intervenga un intermediario. El otro tipo de instrumentos financiero fijo que va a abordar es el asociado a las acciones. Entonces decimos que las acciones son un tipo de inversión que podemos realizar, pero corrijo, este es son variable. Las acciones hacen referencia a un instrumento financiero de renta variable. Entonces las acciones eh, se emiten para generar recursos, ya sea para el Estado o para las empresas de acuerdo a las personas que pongan en venta las acciones. Eh, un claro ejemplo de este es las ventas de acciones que se presentó en Ecopetrol, las ventas realizadas en Ecopetrol. Entonces decimos que este tipo de instrumento lo que hace es que si yo adquiero cierto número de acciones a determinado costo, voy a ostentar como dueño de una parte de la empresa, como lo hemos visto en clase, y de acuerdo a mi representación de esas acciones voy a percibir unos rendimientos, una participación, pero todo ello depende del comportamiento obviamente del mercado y la bolsa y demás. Retomando el tema de los bonos, quiero ya para finalizar tocar un tema de un caso que se presentó acá en el país y es el tema de los bonos conocido como los bonos de agua. Entonces decimos que algunos municipios que digamos no contaban con los recursos para adelantar proyectos de infraestructura asociados a la estructuración de acueductos y saneamiento ambiental, emitieron unos bonos conocidos como los bonos de agua, los cuales eh, eh, propendían o buscaban generar ese tipo de recursos para solventar este tipo de inversiones. Esto ocurrió sobre todo en municipios pequeños, de los cuales solamente digamos sus recursos eran provenientes del Sistema General de Participaciones y de hecho una de las garantías de este tipo de bonos que se emitieron era precisamente eso, que ignoraban los recursos provenientes de este Sistema General de Participaciones. De hecho, mediáticamente han salido algunas críticas a este modelo de estos bonos que fueron emitidos porque finalmente han generado mucha controversia. Básicamente esa es la explicación, profesor, de los instrumentos financieros. He mencionado algunos de renta fija y uno de renta variable que fue el de las acciones. Permiso, buenas noches.